Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de esta semana. Este domingo celebraremos la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas más lindas de nuestra liturgia cristiana, el don del Espíritu que se derrama sobre nosotros. Ya de entrada les puedo decir algo que es muy importante. Jesús nos dejó una tarea fascinante, transformar el mundo. Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Al morir en la cruz, nos muestra el camino del amor que se dona totalmente. Pero no solamente eso, el Señor nos dejó la fuerza para que pudiéramos realizar esta tarea. Esa fuerza divina es el don del Espíritu Santo que celebramos en esta fiesta de Pentecostés. Una palabra primero para comprender el contexto de esta fiesta. Una fiesta, dice el texto bíblico que vamos a escuchar, dice el día de Pentecostés. Es una fiesta que ya existía antes de la tradición cristiana. En la tradición judía se llama la fiesta de Shavuot. Shavuot significa las semanas. ¿Y en qué consiste esta fiesta? 7 semanas después de la huida de Egipto, el Señor a Moisés en el monte Sinaí le entrega las tablas de la ley. Esa ley que va a marcar la identidad del pueblo. Es la fiesta entonces en que se celebra que el pueblo de Israel recibe del mismo Dios una ley. Los va a diferenciar de todos los pueblos vecinos. Es la fiesta del juramento, también recibe el nombre juramento por la alianza, ¿cierto?, que se establece con esta recepción de la Torá. Este 50 ya es muy significativo, porque son 7 semanas de 7 días, 7 por 7 son 49, más 1, ya nos habla de plenitud. El 7 es plenitud, y 7 por 7 es la plenitud total. Bueno, esto es más allá. Es al día siguiente, es un inicio nuevo. Es el inicio de una nueva plenitud, la que está representada, el cumplimiento total. Es el día escatológico. Es el culmen de la semana. De hecho, sabemos, por ejemplo, que el 50, cada 50 años en Israel, se celebra un jubileo, un año del perdón y de comenzar todo de nuevo. Bueno, es una fiesta esta que también se vincula con las cosechas, fiesta en que se llevan las primicias de las cosechas al templo. Montones de significados tiene. Bueno, es una fiesta unida al culto. Hay 3 fiestas en las cuales se peregrinaba al templo de Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, esta de aquí, el Shavuot, y la fiesta de las tiendas. Vamos una palabra más sobre lo que significa esta fiesta. Para el pueblo de Israel es una fiesta alegre, llena de gozo, porque la ley que se ha recibido de Dios permite vivir como personas verdaderamente humanas. Esta será la sabiduría que distingue a Israel de los otros pueblos. En el Deuteronomio capítulo 4, y para qué decir capítulo 6, cuando dirá el Shema Israel, guarda esta palabra, esta ley, guárdala en tu cabeza, en tu corazón, anúnciala, habla de ella estando en casa, yendo de camino. La gran sabiduría que establece la ley es que hay un solo Dios. Bueno, la alegría por la Torá, por la ley, es la que se celebra en esta fiesta de Pentecostés. Sabemos que para el mundo judío la Torá es plenitud, es totalidad. Pero nosotros reconocemos un límite en esta Torá. Y es que se trata de una ley que es externa. Es una ley que no cambia el corazón de la persona, que no te transforma necesariamente. Es una ley que exige cumplimiento, pero no transformación de la vida ni del corazón. Lucas, precisamente, va a poner el don del Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. Sabemos que Jesús entregó al mundo su Espíritu en la cruz misma. Lo leemos en el Evangelio de San Juan. Cuando Cristo muere, dice el texto que exhaló su Espíritu. Lucas mismo lo dice, que el domingo en la tarde, el día de la resurrección, Cristo sopló, lo escucharemos en el Evangelio, Cristo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el don del Espíritu Santo. Pero aquí, al inicio de los Hechos de los Apóstoles, ubica este don del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección, cuando calzaba con la fiesta de Pentecostés precisamente, porque Lucas quiere hablar de que el Espíritu es una nueva ley que el Señor pone en nuestro corazón. Es la nueva naturaleza humana. No se trata de algo externo que hay que cumplir, sino que se trata de una vida que se ha recibido desde lo alto. Es la vida divina que animó a Jesús a entregarse, a donarse totalmente. Esta donación de la vida no es algo que brote instintivamente de nosotros, sino que brota
por la fuerza del Espíritu. Es el mundo de la caridad que se convierte en una ley para nosotros, una ley que hemos recibido de lo alto. Ya no nos guiará entonces una ley por el quehacer, una ley externa, sino que es la vida del Espíritu la que se convierte en una nueva ley para nosotros. Dar la vida por los demás nos viene de lo alto, nos viene de una ley que ha sido inscrita en el corazón. Por eso Lucas pone este don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Vamos a escuchar el texto que nos va a acompañar como primera lectura de este domingo. Siempre yo les hablo del Evangelio, pero esta vez les voy a hablar de esta primera lectura que contiene precisamente lo que sucede este día de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya sabemos, es una página de teología, no es una página solo de una crónica, no solamente nos cuenta algo que aconteció, sino que está en un lenguaje bíblico, hablando Lucas de un gran acontecimiento que sucede también hoy para nosotros. Tal vez algunos elementos que podemos tomar. Primero, este viento huracanado que llena la casa. La casa es el lugar donde se reúne la comunidad cristiana, y este viento huracanado es el Espíritu, ¿cierto? La palabra que utiliza es ruaj. Inmediatamente, cuando conocemos la Escritura, nos lleva a la primera página de la Biblia, al Génesis. Este espíritu que revoloteaba sobre las aguas en la creación. Y nos lleva también al momento de la creación del hombre, cuando Dios creó del barro el ser humano y le sopló un aliento vital. Aquí vemos que hay ese aliento vital del Génesis, generó la vida, el hombre se convirtió en un ser viviente. Está hablando de la vida en la tierra. Pero aquí Lucas está hablando de una nueva vida en el Espíritu, de una vida divina. Cristo en la cruz exhala un aliento nuevo sobre nosotros y nos permite vivir como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Dice el libro de los Reyes, un huracán violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas. Se nos habla de una fuerza que no es humana, de una fuerza que es sobrehumana, que es divina. Donde llega el Espíritu, nada sigue igual que como estaba antes, nada se mantiene igual, todo cambia. Nosotros tendemos a pedirle al Señor que nos envíe el Espíritu Santo para que tranquilice nuestro corazón. Pero lo que hace el Espíritu Santo no es tranquilizarnos, sino transformarnos y sobre todo convertir la caridad en una urgencia, en una forma de vida. Segundo elemento que aparece, estas lenguas de fuego, muy vinculadas a este viento huracanado, ¿cierto? Lenguas de fuego, que el fuego que Dios conoce, y el fuego bíblico, es una imagen de Dios. Sabemos, por ejemplo, aparece la zarza ardiente, cuando Moisés reconoce la presencia de Dios en esta zarza que se quema pero no se consume. O la columna de fuego que conduce al pueblo de Israel por el desierto, es nuevamente una presencia de Dios. Son las imágenes que Lucas va a presentar para hablar de la fuerza divina, de la fuerza del Espíritu que entra en el mundo. Pentecostés es el momento en que la fuerza divina entra en el mundo y en nosotros. Es un fuego que purifica, que limpia,
que elimina el mal. No es el fuego del infierno, no nos equivoquemos, ese no es un fuego bíblico. Es el único fuego que Dios conoce, que es el fuego de su amor, es el fuego de su espíritu. Ese es el fuego que desciende sobre los apóstoles. Jesús dice, he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. O dice, a esto vino al mundo, a traer este fuego divino. Ya sabemos entonces a qué se refiere este fuego, a qué se refiere estas lenguas de fuego que descienden sobre estos discípulos. Dice el texto, es muy lindo porque habla de un primer signo que sucede una vez que desciende este espíritu. Lo primero que sucede es que las multitudes se congregan y se sienten acogidas por un idioma, un lenguaje que es común. Los discípulos hablan en su propio idioma, pero todos los que están ahí, todos entienden. ¿Cuál es el lenguaje común? El lenguaje común es el lenguaje de la caridad. Lo que hace el Espíritu es establecer una nueva forma de comunicarnos en nosotros, que no es a través de palabras, sino que es a través de obras de misericordia. Es a través del amor y del servicio al prójimo, como nos comunicamos con todos. Podemos estar en un país extranjero donde no sepamos ni una palabra de ese país, pero cuando compartimos un vaso de agua con el que lo necesita, eso lo entiende todo el mundo. Ese es el lenguaje común, que todos entienden, el lenguaje nuevo de la caridad. Ese lenguaje debe ser el lenguaje entre nosotros, los cristianos. La forma que tenemos de comunicarnos y de relacionarnos es a través de este lenguaje precioso de la caridad. Y dice el texto bíblico también, dice que se reunieron desde todas las naciones. Está hablando de una salvación universal. Todos los pueblos se reúnen ante las maravillas de Dios, a escuchar las maravillas de Dios. Esto es lo opuesto a la Torre de Babel. De hecho, en la misa de la vigilia del sábado a la tarde se pone como primera lectura el texto de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que sucede en la Torre de Babel? Bueno, el hombre que compite con Dios, compite con los demás por ser como Dios. ¿Qué es lo que produce? La división. División al punto que entre hermanos no se entienden, no tienen un lenguaje común. Que nosotros lo vemos con mucha fuerza en nuestra sociedad. Somos una sociedad de hermanos y sin embargo no nos entendemos. No somos capaces de convivir con fraternidad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Hace que todos los pueblos se congreguen a escuchar las maravillas de Dios. Este es el don que Cristo entrega sobre el mundo. La vida humana no llega solo hasta la muerte, sino que la vida humana ya no es solo biológica, sino que se proyecta más allá de la muerte. Se proyecta en esta vida divina. Ya lo sabemos, vida que no comienza después de la muerte, sino que vida que comienza hoy, a través del Espíritu que ha sido derramado en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuál es el desafío que nos deja este don del Espíritu Santo? Bueno, tenemos que llevar este anuncio a toda cultura. Y me gusta la palabra cultura porque podríamos decir todas las naciones, sí, pero dentro de las naciones hay muchísimas culturas. Al mundo de los jóvenes, al mundo de los ancianos, al mundo de los pobres, al mundo del estudiante, al mundo de los ricos. A todos el Espíritu quiere donarles una vida nueva. Tenemos que anunciar las maravillas del Señor por todas partes, porque todos tienen que comprender estas maravillas, porque este es el lenguaje común. Así como vivimos una sociedad que tiende a separarnos y a dividirnos, aquí, en el don del Espíritu, tenemos un lenguaje común que hoy nos permite vivir como hermanos, amando y sirviendo sobre todo al que más lo necesita. Es la nueva ley que ha sido inscrita en nuestro corazón. Esto es lo que celebramos en esta fiesta de Pentecostés. Pidamos al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros, que lo transforme todo, que remueva nuestro corazón, que remueva nuestra iglesia, que remueva nuestro tiempo, nuestra sociedad, pero sobre todo que nos permita vivir de acuerdo a esta ley de la caridad y del amor, como hombres y mujeres nuevos, no como los de antes, no bajo las leyes del mundo, sino bajo la ley de este Espíritu. Es una fiesta lindísima. Les invito a que a través de la liturgia nos podamos introducir en ella. Les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana también.